Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, Digital Solutions Webinar, nuevos protocolos de colaboración entre clínica y laboratorio. En primer lugar, os queremos dar las gracias por estar aquí hoy. Sabemos que es época de mucho trabajo, pero vemos que ha habido mucha gente interesada y realmente os damos las gracias y os damos la bienvenida. Nos encantará en breve poder hacer eventos de estos ya presenciales y contar también con todos vosotros. En el día de hoy contamos con dos ponentes. Es un placer para mí tener a dos ponentes de renombre como son el doctor Roberto Padrós y el técnico Waldo Zarco, que son ponentes de perfil internacional y que son colaboradores habituales tanto de Clougner como Arquímedes. Hoy veremos cómo nuevas herramientas como el MedConnect de Arquímedes, que precisamente hemos lanzado hoy, nos ayudan a mejorar el flujo de trabajo entre clínica y laboratorio. Simplemente os quería decir que la sesión de hoy durará aproximadamente 1 hora y los últimos 15 minutos los reservamos para el turno de preguntas que os puedan surgir. Podéis aprovechar para formularlas por escrito en la misma aplicación. Yo, sin más, doy paso ya a Waldo Zarco y muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Yolanda, buenas tardes. Gracias por tu invitación. Bienvenidos todos. Para mí es un enorme placer poder compartir esta presentación hoy aquí. Un valor añadido hacerlo de la mano del doctor Roberto Padrós. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siempre es muy emocionante poder hablar contigo, poder colaborar contigo también es algo extraordinario porque bueno, podemos avanzar juntos en esto que ya llevamos años haciendo y que tanto nos gusta a todos. Mis agradecimientos a Arquímedes y a Clougner por la invitación. Para ambos es un enorme placer poder colaborar con vosotros en eventos como este y Yolanda, efectivamente, estamos ya deseando poder tocarnos, poder abrazarnos y hacer algo presencial. Estoy seguro que en el futuro inmediato vamos a poder empezar a realizar estos eventos como veníamos realizándolos antes. Roberto, ¿puedo pasar yo el mando? ¿Tengo acceso a el control? Sí. Sí, durante muchos años hemos visto muchas presentaciones hablando de cómo crear a un paciente digital. Ha sido un tema muy discutido y hemos visto una progresión. Desde el comienzo era complicado, era realmente complicado. Necesitábamos utilizar muchas herramientas para poder tener al paciente delante nuestra, ayudándonos a tomar decisiones en los procesos de planificación y diseño. Y hemos visto durante estos años cómo estos procedimientos se han simplificado de manera exponencial. Yo como técnico dental empecé a trabajar de manera tradicional, de manera analógica. Recuerdo mis primeros encerados diagnósticos, eran realmente pues, muy complicados de interpretar. Trabajaba con un modelo de yeso, alguien nos hizo creer que esto era lo normal, trabajamos sin tener información del paciente, nunca sabíamos su edad, nunca sabíamos realmente qué expectativas tenía el paciente cuando acudía a clínica y simplemente recibíamos unos modelos con un orden de trabajo que nos decía pues teníamos que alargar dientes y teníamos que corregir línea media, pero realmente teníamos grandes dificultades para poder interpretar toda esa información, porque siempre echamos de menos tener al paciente en el laboratorio dental y nunca lo tuvimos. A partir de ahí empezamos a trabajar con fotografías. Vimos la importancia de tener cuanta más información visual para cada uno de los casos que íbamos a diseñar, cuanta más información visual, pues íbamos obteniendo mejores resultados. Empezamos a trabajar con análisis facial del paciente, empezamos a recibir planificaciones basadas en 2D, todos nos acordamos de Digital Smile Design, aquellos primeros cursos que muchos de mis doctores colaboradores hacían con el doctor Christian Coachman, me mandaban planificaciones basadas en contornos, en 2D, que yo abría aquellos PDFs, aquellos keynotes, y eran pues realmente complicados de interpretar, una serie de líneas, una serie de planos, una serie de medidas, pero todo era inconexo. Era imposible no caer en el error de hacer modificaciones durante todo el procedimiento. Yo intentaba tener un modelo en la mano, intentaba tener una fotografía, intentaba tener ese análisis facial que el doctor me había enviado e intentaba conectarlo y era imposible. Y es lógico que fuera imposible porque no había un método de conexión.
Cuando yo miraba en la pantalla del ordenador y veía la planificación y veía mis modelos en el articulador, no tenía capacidad de integrar todo en el mismo conjunto. Y lo que yo hacía con la mano, lo que estaba en mi cabeza, lo que estaba en la cabeza del doctor y las expectativas del paciente no podían coincidir nunca, porque no teníamos métodos para poder conectar con éxito toda esta información. Gracias a los software de diseño CAD, tanto en clínica como en laboratorio, durante estos años y de manera progresiva, hemos visto cómo la conexión de la imagen, diferentes fotografías, diferentes exposiciones del paciente, fotografías de perfil, fotografía de las 12, diferentes exposiciones de sonrisa, fotografías con retractor, alineadas con los modelos que extraemos del escáner de sobremesa o del escáner intraoral mediante puntos reconocibles, esto lo vamos a ver durante esta presentación, nos permitía tener al paciente mirándonos de frente, ayudándonos a tomar decisiones a la hora de hacer nuestra planificación o nuestro diseño dental. Esto ha cambiado nuestros protocolos de trabajo tanto en clínica como en el laboratorio de una forma total. La integración del paciente en cada uno de nuestros proyectos dentales ha hecho que seamos capaces de realizar un encerado diagnóstico que va a ser más diagnóstico que el encerado tradicional, porque vamos a utilizar el mismo método diagnóstico que el doctor puede o que el doctor va a realizar cuando pruebe el mock-up, cuando pruebe la maqueta, cuando pruebe el encerado en boca del paciente. Vamos a estar viendo cómo va a quedar desde el origen, porque va a ser el paciente el que nos va a ayudar a tomar estas decisiones. Vamos a poder planificar desde diferentes ángulos, jugando con transparencia de tejidos, vamos a poder tener diferentes fotografías alineadas con nuestros modelos, con los archivos procedentes del TAC. Todos ya tenemos en clínica CBCT y alinear un DICOM con un modelo por puntos coincidentes es extremadamente sencillo, y si mi modelo está alineado con el articulador y mi modelo está alineado con la fotografía, vemos cómo poco a poco vamos a ir aprendiendo a crear un paciente digital por capas y vamos a poder tener delante en la pantalla cada una de las capas orientadas con el plano estético que nosotros queramos visualizar, ayudándonos a tomar estas decisiones. Por lo que el encerado diagnóstico es mucho más diagnóstico que el encerado tradicional. Porque es diagnóstico, como os digo, desde el comienzo y nos ayudará a poder comprender desde un punto de vista mucho más alto las necesidades de nuestros pacientes y poder hacer encerados individualizados, encerados individuales y personalizados. Afortunadamente, todos los doctores con los que colaboro, el doctor Roberto Padrós es un experto en diseño CAD y a día de hoy los encerados diagnósticos me vienen dados de clínica. Este tipo de planificaciones las hace el doctor tras tomar su escáner intraoral, hace una primera conexión de fotografías con los modelos y nos manda una intención de diseño. CAD/CAM, que es de lo que vamos a hablar hoy también aquí, de diseño asistido, fabricación asistida, no es solamente diseño asistida y fabricación asistida, sino también gestión asistida. Y tener un medio, un elemento de comunicación, como pudiera ser el mismo software de diseño que se utilice en clínica, que se utilice en el laboratorio y que se utilice también en cirugía, que se utilice también en ortodoncia, hará que el lenguaje entre todos los miembros del equipo cree un nuevo sentido y cobre una nueva forma de trabajar que realmente a día de hoy se ha integrado en nuestro flujo de trabajo diario con mucho éxito. Tener la posibilidad de hacer un encerado diagnóstico guiado facialmente con el paciente ayudándome a tomar estas decisiones alineadas con el resto de capas me permite exportar este encerado diagnóstico en la coordenada, por ejemplo, del TAC. Y el doctor, si no es usuario de Exoplan, que sería el software de planificación de implantes de Exocad, podrá importar este encerado en su visualizador de su máquina, de su máquina CT en la clínica. Es realmente un cambio espectacular porque nos ayuda a poder hacer planificaciones encerados de una forma completamente opuesta a la tradicional y mucho más predecible, porque durante esta presentación os enseñaremos cómo poder ser exactos a la hora de hacer un encerado diagnóstico y cómo no caer en el error de hacer modificaciones durante el plan de tratamiento, dado que las preparaciones del doctor irán guiadas por este encerado diagnóstico, dado que la provisionalización del paciente irá guiada por este encerado diagnóstico y nuestras prótesis definitivas serán copia exacta de este encerado diagnóstico sin hacer ningún tipo de modificación. A partir de aquí será extremadamente sencillo utilizar este método de trabajo como un sistema que podamos llevar a cabo, que podemos realizar
para nuestras planificaciones, para nuestros trabajos sobre dientes, para nuestros trabajos sobre implantes, para nuestros trabajos en cirugía regenerativa o para cualquier tipo de planificación, porque siempre será todo igual, será crear un paciente digital que nos ayude a tomar decisiones y que nos ayude a diseñar las restauraciones de forma individualizada. Esto nos da un nuevo método de percepción. A partir de ahora somos capaces de interpretar toda esta información y somos capaces de crear este nuevo plan de trabajo gracias a ella. Realmente, cuando yo comencé a analizar si quería comprarme un escáner, hará unos 3 años más o menos, lo que recuerdo es que la odontología digital era como en Matrix. O lo descubres o sigues trabajando siempre en el mismo método. Y en el mundo de los dentistas lo que yo me encontraba es que o eras digital o no lo eras. Y yo creo que en este aspecto muchos dentistas hoy en día lo que piensan es que eres un dentista digital realmente cuando tienes un escáner intraoral. Entonces, desde mi punto de vista, creo que es un concepto muy erróneo. Yo creo que tanto el mundo analógico como el mundo digital están ahí para que nosotros seamos mejores en nuestro día a día. Son simplemente herramientas que nos ayudan a llegar a un fin. Entonces, yo soy un dentista que me gusta mucho corroborar todo con la evidencia literaria. Entonces, casi siempre que yo hago un trabajo en clínica, si algo me fracasaba, pues intentaba estudiar el porqué. Y lo cierto es que a nivel de la odontología digital, a nivel de los escáneres, existe realmente poca evidencia. Y el problema es que cuando aparece un artículo, el artículo está probablemente realizado con un software que ya se ha actualizado. Pero lo que nos podemos encontrar en la literatura es, por ejemplo, este artículo de Mangano del 17, en el que explica las ventajas y desventajas de los escáneres intraorales. Cuando hace la referencia a las ventajas, lo que habla es de más comodidad para el paciente, la eficacia de los tiempos, simplificar procedimientos, etcétera, etcétera. Pero para mí realmente lo que me ha servido el escáner o lo que he aprovechado más es que realmente me ha convertido en un mejor odontólogo. No por el hecho de que las impresiones digitales sean mejores a las analógicas, sino por el hecho de que puedo supervisar casi todos los pasos de mis procedimientos. Entonces, antiguamente, cuando utilizaba más las impresiones con silicona, era un procedimiento que me encantaba. El hecho de poder observar bien los márgenes cuando había tomado una impresión era algo que me llenaba de satisfacción, era como la culminación del caso, porque realmente después de unas preparaciones que uno tiene que trabajarse mucho, mock-ups, etcétera, el tomar una buena impresión era realmente el sello de visita para nuestro técnico de laboratorio. Pero muchas veces, cuando uno tomaba una impresión de silicona, pues realmente ya estaba cansado después de posiblemente 3 horas de tallados, etcétera. Y muchas veces podíamos pasar por altos defectos en nuestra impresión. Entonces, ¿qué ocurre? Que si nosotros dejamos pasar defectos, lo que van a aparecer son posibles arrastres, burbujas, etcétera, que el técnico de laboratorio, por supuesto, cuando lo vacíe, lo va a observar y recibiremos la llamada. Oye, Roberto, esta impresión, pues no me ha salido una burbuja porque hay un defecto o he tenido este problema por esta razón. Y realmente hay que ser sinceros. Muchas veces, pues le decíamos al técnico, oye, ¿es muy grave? ¿No? ¿Crees que puedes continuar? Entonces, todos lo hemos hecho. Es algo que por lo que un dentista tiene que pasar y por lo que es una forma de aprendizaje, porque después, cuando lo vamos a llevar a boca, lo que nos vamos a encontrar es este problema. Y esto nos ha sucedido a todos. Y, por ejemplo, en el pasado, cuando tenía menos experiencia, pues muchas veces he cementado casos de estas características, el cual no estoy muy orgulloso porque para mí o en mi práctica diaria, por desgracia, todo me fracasa bastante deprisa cuando no sigo todos mis protocolos. Entonces, ¿qué ocurre? Estoy acabando mi tesis doctoral y va sobre ajustes de estructuras de CAD/CAM, no porque algo sea digital, es mejor. Lo único es que si un dentista tiene un escáner o el mejor escáner que haya en el mercado, pero no sabe utilizarlo, va a ser realmente un fracaso absoluto. Entonces, nos tenemos que adaptar a estas nuevas herramientas. Lo único que para mí es muy motivante. Son herramientas que nos permiten o nos abren un espectro de posibilidades totalmente inmensas.
Lo único que sí, que con el digital podemos obtener ajustes realmente espectaculares. Entonces, en el mismo artículo, con el mismo autor, Mangano, en el 2019, hizo una prueba con el Trios, con el CS3600, el Emerald, el Omnicam, el Divo, y lo que observó es que la precisión media para coronas unitarias era de unos 30 micras. Entonces, en pruebas que nosotros hemos estado haciendo, por ejemplo, con el Medit, hemos observado hasta ajustes de menos de 10 micras. Esto es realmente algo maravilloso, porque yo cuando estoy trabajando lo que quiero asegurarme es que mis restauraciones ajustan perfectamente. ¿Por qué? Porque eso significa longevidad, eso significa satisfacción. Cuando me voy a dormir a la cama yo me voy muy tranquilo. Entonces, para mí el escáner de laboratorio me ha servido porque lo que he conseguido es que en todas mis impresiones, si algo no estaba correcto, lo podía corregir. Algo que con las siliconas muchas veces no sucedía. Entonces, para mí, el poder volver atrás y asegurarme que el ajuste que voy a recibir es bueno, es importante. Muchas veces cuando yo tomaba una impresión de silicona me gustaba mucho ir al laboratorio para poder ver el vaciado y ver si tenía que hacer alguna repetición. Pero eso no es viable o no es factible en el día a día. Eso a lo mejor sucedía con casos contados, que me apetecía mucho que el técnico me enseñara cómo iba a hacer la estratificación, pero ahí realmente aprendí que es bastante complejo enviar una impresión perfecta. Y yo creo que no he conseguido tomar nunca una perfecta. Entonces, desde ese punto de vista, conseguir buenos ajustes me parecía muy complejo en todas mis restauraciones. Siempre había algún punto que después en boca tenía que hacer algún tipo de ajuste. No significa que con el digital eso se haya solventado completamente, pero sí que tomando una buena impresión, controlando todos nuestros márgenes y controlando que no creemos ningún arrastre porque somos capaces de visualizarlo, pues hemos conseguido que en casos de sector anterior o sector posterior, da igual la posición, obtengamos resultados que sean realmente estables. Entonces, muchas veces trabajando de forma analógica, lo que conseguíamos era a lo mejor un día un 9, que ojalá fuese siempre lo que podemos conseguir, y otro día un 5 o incluso algún suspenso. Y no es culpa del técnico, es culpa de todo el equipo. Entonces, yo creo que la odontología digital lo que nos permite es estandarizar la calidad. Entonces, da igual que trabajemos en sector anterior o posterior, si el técnico está cómodo con las herramientas, yo creo que, y el dentista, yo creo que lo que hace es fomentar nuevos flujos de trabajo que al fin y al cabo nos permitan mejorar o estandarizar nuestra calidad. Entonces, para mí tomar una impresión de silicona en estas situaciones era algo realmente difícil. Cuando hay mucho sangrado, creo que es la situación que todos los dentistas intentamos evitar. Entonces, yo cuando me encontraba una situación como esta, en la que la restauración era subgingival, me sangraba al colocar el primer hilo, me sangraba al colocar el segundo hilo, lo que hacía es colocarle un provisional y decirle al paciente que volviese otro día, para que ese día el paciente tuviese la encía lo más sana posible y así poder tomar una buena impresión para que el técnico tuviera el mejor modelo de trabajo posible. Pero ¿eso es viable siempre en nuestro día a día? Pues es una pregunta que habrá dentistas que dirán que sí, hay dentistas que dirán que no. Yo siempre prefiero tener una buena situación porque es la forma en la que puedo conseguir que mis trabajos mejoren y sean cada día más predecibles. Pero ¿qué ocurre? Que yo siempre que hago las preparaciones, sobre todo en el sector posterior, lo que me encuentro es que muchas veces tengo que hacer algún tipo de build-up o de sellado dentinario para intentar proteger lo que es nuestro nervio y para mejorar la geometría de mis preparaciones. Entonces, cuando yo coloco el dique de goma para hacer mis preparaciones, lo que ocurre es que, claro, a la que yo retire este dique me voy a encontrar con la situación anterior, con muchísima sangre. Y el dique lo que está haciendo es eliminarme ese factor que es tan complejo como el tejido, sobre todo cuando es una restauración subgingival. Entonces, utilizando la técnica descrita por David Gerdol, yo creo que es muy sencillo. Antes de empezar nuestra preparación, escanear la situación inicial. En este caso, vamos a realizar la incrustación en este 46. Antes de empezar a hacer nada de la preparación, pues escaneamos tanto la arcada superior, la arcada inferior, la oclusión, y de esta forma nosotros cuando estemos preparando
aunque tengamos el dique de goma colocado en boca, siempre cuando escaneemos ya tenemos la oclusión registrada desde el principio. Entonces, de una forma muy sencilla, habiendo escaneado bastantes dientes, o al menos 2 dientes por mesial y por distal, lo que vamos a tener son referencias para que nuestro escáner reconozca, y de esa forma, aunque nosotros tengamos el dique de goma colocado en boca y no tengamos nuestro tejido, podamos escanear, que se ha parado el vídeo, podamos escanear de forma muy sencilla nuestra preparación. Evidentemente, para esto hay que estar acostumbrado a trabajar con dique de goma, pero es algo que ha simplificado mucho mis procedimientos de día a día. Ahora no tengo que estar sufriendo con los hilos retractores, con que me sigue sangrando. El escáner sufre mucho en situaciones muy subgingivales. En cambio, si nosotros eliminamos el factor subgingival y tomamos la impresión con nuestro dique de goma, lo que vamos a obtener es una impresión como esta que tenemos aquí, en el que podemos observar que el margen que era subgingival se ve perfectamente y el técnico va a tener un buen modelo sobre el que poder trabajar. Entonces, de esta forma, el día que tenemos que cementar nuestra restauración definitiva, lo podemos hacer. Y esto se ha convertido en un protocolo de trabajos. Casi siempre que trabajo en sector posterior, si tengo suficiente esmalte, lo que hago son restauraciones adhesivas. Y para ello lo que necesito es tener una buena impresión del margen. Y casi siempre mi protocolo de trabajo es impresión antes de empezar, colocación de dique de goma, una vez tenemos el dique de goma colocado, mi preparación, sellado, build-up, etcétera, y después escaneado de la preparación. Esto es realmente útil porque lo que acaba pasando es que muchas veces cuando yo he realizado preparaciones de dientes posteriores, me da igual que sea para coronas o para incrustaciones, cuando yo tenía la visión vestibular para ver si había tallado suficiente a nivel de grosor de mi restauración, desde esta visión a mí siempre me daba la sensación de que había tallado suficiente. Entonces yo validaba mi impresión y esperaba la llamada del técnico 2 semanas después para decirme, oye Roberto, que te has olvidado de comprar fresas, que no has tallado suficiente, que por la parte vestibular fantástico, pero lo que es en la parte oclusal no tengo nada de espesor. En este caso fue un caso que justo me va perfecto, pero este caso fue que durante la pandemia se le cayó la restauración, se le cayó el provisional, la paciente no quería volver a la consulta, así que una vez pasados los meses de confinamiento, la paciente volvió y el diente evidentemente se había extruido. Pero ¿qué ocurre? Que si yo coloco el dique de goma en cualquier tipo de preparación, yo puedo realmente medir exactamente el espacio oclusal que tengo. No lo estoy dejando al azar de visualmente lo que estoy viendo. Sé que existen herramientas para poder medirlo sin dique de goma, pero para mí es mucho más eficaz un sistema que me dice exactamente los milímetros que tengo para mis futuras restauraciones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, las restauraciones que va a llevar mi paciente, que mi paciente se merece, lo que quiero es que perduren muchísimos años en boca. Entonces, al menos tienen que tener 1 milímetro de grosor y siempre será si tengo suficiente espesor en mi cerámica. Pero el escáner no solo me ha ayudado a realizar incrustaciones o coronas en sector posterior, me ha ayudado a tomar impresiones de arcada completa de una forma muchísimo más precisa y de una forma muchísimo más sencilla. ¿Por qué? Porque siempre puedo hacer lo que he hecho con mi impresión de mi incrustación, borrar y volver a escanear. Disculpadme un segundo porque son problemas del directo. Hay veces que es espectacular cuando recibimos archivos del doctor Padrós con el dique de goma puesto y el técnico de laboratorio que se dedica a gestionar la impresora, que era la persona que antes se dedicaba a la preparación de modelos de yeso de forma tradicional, me dice, esta impresión no está bien tomada. Hay una zona aquí que es de difícil interpretación y es el dique. Y cuando imprimimos el modelo con el dique de goma puesto. Es algo espectacular porque tener toda esta preparación expuesta nos hace pues, ser muy precisos a la hora de determinar los márgenes de nuestras restauraciones, que muchas veces ya vienen determinados de clínica. La forma en la que el doctor toma impresiones también
cuando usa el intraoral en prótesis sobre implantes, viene acompañada muchas veces de una férula rígida de impresión y es sorprendente ver cómo poco a poco somos capaces de imprimir los modelos. Ayer todavía por la tarde le mandaba unas imágenes al doctor de cómo esta férula rígida de impresión maestra encajaba perfectamente en el modelo impreso, ¿verdad, Roberto? Es algo... Son problemas del directo en casa. Pues lo que estábamos comentando, los softwares hoy en día están mejorando a un nivel espectacular. Si leemos el artículo de Mangan del 2017, de una actualización a otra, el CARStream, por ejemplo, mejoró en más de 50 micras su precisión. Entonces, realmente necesitamos de todos estos softwares. Yo hoy en día estoy trabajando mucho con el Medit y el Medit es espectacular cómo mejora cada día con las actualizaciones que prácticamente son mensuales. Entonces, hoy en día, por ejemplo, con el Medit estamos trabajando con un software de reconocimiento de scan bodies, que es muy útil para verificar si nuestras impresiones son correctas o no. Entonces, realmente es un software que nos ayuda mucho a mejorar, a controlar, a asegurarnos que tenemos los espesores adecuados, los márgenes bien tomados. Y eso en nuestro día a día significa estandarizar. Entonces, ¿qué ocurre? En la última actualización de Medit han lanzado estas 4 aplicaciones. Estas 4 aplicaciones son muy recientes, pero me parecen súper útiles para nuestro día a día y sobre todo de cara a nuestros pacientes, porque nuestro paciente quiere ver que nosotros nos estamos actualizando y que tenemos diferentes ofertas. La aplicación, por ejemplo, del centro a la derecha es la aplicación de ortodoncia que tienen para hacer un setup ortodóntico. Me parece muy, muy útil para que un paciente pueda ver enseguida los cambios que nosotros podemos realizar a nivel de ortodoncia y que de esa forma, pues probablemente prefiera mejorar su sonrisa. Por supuesto, Medit acaba de incluir su aplicación de Smile Design y, por ejemplo, la aplicación de la derecha también me parece muy útil porque, y esto puede ocurrir, trabajemos con digital o analógico, un día te llega una restauración en el que no habías tomado perfectamente la impresión y la restauración no te ajusta. Pues puedes comparar exactamente por qué esa restauración no te está ajustando escaneando la corona y volviendo a escanear el muñón del diente, como si fuese un fit checker. Entonces, me parece súper útil porque puedes saber exactamente dónde esa corona te está tocando a la hora de la vía inserción. Y, por supuesto, la aplicación de la izquierda, que me parece muy útil y, por ejemplo, en un caso que mostraremos ahora enseguida, pues me ayudó a no tener que volver a repreparar un diente. ¿Por qué? Porque es una aplicación para poder comparar modelos. Entonces, puede servir perfectamente para comparar un modelo del mismo paciente de un año a otro, para ver si, por ejemplo, nuestra regeneración se ha mantenido, para ver si el paciente ha desgastado los dientes, para ver si he tallado suficiente. Entonces, en lugar de dejarlo a llaves de silicona cuando estamos haciendo las preparaciones, ahora podemos medirlo todo. Y eso, al fin y al cabo, lo que hace es mejorar nuestra calidad. Entonces, en las desventajas del artículo de Mangano, lo que describía es que tiene una curva de aprendizaje. Para mí realmente es una motivación porque cada vez que aparece una actualización en el software lo que significa son nuevas posibilidades, lo que significa es que nos podemos entretener en nuestra clínica, que podremos intentar seguir mejorando, así que para mí para nada es una desventaja. Los costes, yo creo que los laboratorios, los escáneres cada día son más económicos, así que yo creo que con lo que nos aportan para que nosotros seamos mejores y no tengamos que hacer tantas repeticiones y no tengamos que estar a veces trabajando un poquito a ciegas, creo que son inversiones que hacen que sean baratas. Y después los márgenes subgingivales. Sí que si no colocamos el dique de goma puede ser algo un poquito más complejo, pero los softwares están mejorando tanto que ya prácticamente deja de ser un inconveniente, a menos que tengamos sangrado o problemas con fluidos. Pero aparte de eso, yo creo que el escáner de laboratorio lo que ha hecho, el escáner de clínica lo que ha hecho es que mejoremos muchísimo. Y esto, al fin y al cabo, lo que va a hacer es que los laboratorios cada vez tengan menos escáneres de laboratorio. Porque al fin y al cabo, el mejor escáner de laboratorio que puede tener un técnico es el escáner intraoral. Con el escáner intraoral, prácticamente los escáneres de laboratorio lo que van a servir es para poder escanear de momento los arcos faciales, para poder realizar un buen montaje en articulador. Pero evidentemente esto también se verá sustituido, porque ahora ya están llegando los nuevos
arcos digitales que, aparte de tomar el arco, nos permiten hacer mediciones de todo tipo, nos permiten comprobar en cualquier momento lo que una simple cúspide más alta de la cuenta puede provocar en la boca del paciente. Entonces, todo este tipo de herramientas, al fin y al cabo, lo que van a hacer es que nosotros seamos muchísimo más eficaces a la hora de valorar lo que ocurre en la boca de nuestros pacientes. Y esto también yo creo que sirve de motivación para que nosotros pues sigamos creciendo y de esta forma sigamos disfrutando de esta profesión tan maravillosa. Imaginaos todo esto que hemos contado, que a partir de ahora forme parte de una nueva profesión. La odontología, por tanto, se está reinventando gracias a la tecnología. La fotografía nos da información del paciente, la puedo alinear con el modelo que procede del escáner intraoral. Como decía el doctor Roberto, el escáner intraoral es la mejor herramienta para hacer escáneres vestibulares, tomar registros oclusales para copiar perfiles de emergencia en prótesis sobre implantes, para copiar las superficies oclusales en prótesis provisionalizadas y luego utilizar estas mallas como modelos de situación para terminar nuestros trabajos sin hacer modificaciones. Con un escáner intraoral podemos escanear la cara del paciente, como veremos luego en algún caso, podemos registrar espacios neutros. Imaginaos la posibilidad de utilizar un escáner facial también para obtener el volumen facial del paciente, poder alinearlo con las imágenes y poder alinearlo con las medidas del intraoral. Todo esto alineado con el TAC para hacer planificaciones quirúrgicas y todo con un sistema de seguimiento mandibular, como pudiera ser Mockjaw, que hemos visto en el vídeo anterior, haciendo que todo este paciente que hemos estado creando de forma digital, que ya sabemos que es preciso, que está bien posicionado y que además es exacto porque todas las impresiones que hemos tomado son muy precisas gracias al intraoral, ahora se mueve de una manera real. Es fascinante ver cómo el paciente mastica, cómo el paciente traga, cómo es capaz de contar hacia adelante, hacia atrás, hablar, y todos estos movimientos excursivos luego se los vamos a entregar a nuestro proceso de encerado y vamos a ser capaces no solamente de ser predecibles en un plano estético, sino también predecibles en un plano funcional. Y ir modificando estos patrones de movimientos a lo largo del plan de tratamiento, haciendo nuevas medidas, utilizando Mockjaw y luego tener la posibilidad de ir modificando nuestros encerados a lo largo del proceso de diseño de la prótesis definitiva, abre las puertas a un nuevo horizonte con un punto de vista muy alto. Imaginaos que hace años nos preguntaban qué es CAD/CAM. Nosotros creíamos que CAD/CAM era este escáner de sobremesa que el doctor dice que ya estamos dejando de usar. Nos preguntaban qué es CAD/CAM y nosotros pensábamos que CAD/CAM era aquello que usábamos cuando montamos una corona procera o aquello que utilizábamos cuando queríamos hacer un pilar a medida. Y hoy en día CAD/CAM es una nueva profesión que ha reinventado la odontología. Todo esto que hemos visto es hardware, todo esto ha sido capturado por máquinas, las fotografías, el TAC, el volumen facial, Mockjaw, el escáner intraoral, todo esto son máquinas que ahora vamos a tener que poner en producción y vamos a tener que poner en diseño. Esta es la parte del CAD, es la parte que vamos a gestionar vía software. Probablemente muchos nos conozcamos a través de Exocad, es una empresa alemana desarrolladora de software con la que yo llevo más de 10 años trabajando y va a ser hilo conductor también de esta presentación porque la vamos a utilizar para hacer diferentes presentaciones y de algunos casos y ver cómo los hemos resuelto. Durante estos 10 años hemos hecho un gran empeño en hacer que esta ilusión de crear un paciente digital en cada uno de nuestros casos cobre realidad. El mock-up virtual, por tanto, ha cambiado, el encerado virtual, por tanto, ha cambiado la manera de cómo veníamos planificando los casos. Me gustaría
presentaros una herramienta, Smile Creator, que es un módulo dentro de Exocad. Y dentro de esta herramienta me gustaría compartir con vosotros la actualización que viene en el futuro inmediato, en una versión de software que se llamará Galway. Vamos a importar unos modelos en oclusión. Estos modelos han sido registrados, como habéis visto, con un intraoral y hemos registrado los movimientos utilizando ModYo. Hemos determinado que necesitábamos recuperar la dimensión vertical para crear el espacio libre suficiente como para poder encerar de manera aditiva ambas arcadas del paciente. Vamos a poner en marcha el articulador y vamos a poner en marcha este articulador con los movimientos reales del paciente que se quedarán memorizados y vamos a utilizar para funcionalizar nuestro encerado diagnóstico. Después de esto empezaremos con Smile Creator. Smile Creator se dividirá en 1, 2, 3, 4, 5 apartados. El primero de ellos es en el que vamos a alinear imágenes. Vamos a ver cómo luego podemos utilizar líneas, planos, puntos de referencia para orientar la fotografía, para modificar este análisis facial, realizar este análisis facial que nos guiará a la hora de realizar el encerado diagnóstico propiamente dicho y luego tendremos una visualización del caso que podemos compartir con el paciente. Con una fotografía de retractor y 2 puntos es suficiente para poder alinear el maxilar superior con la imagen del paciente. Mi recomendación es que utilicéis un punto en la zona más reconocible en una hemiarcada, en oclusal, y otro punto en la zona más reconocible en la otra hemiarcada, en cervical o en la parte más apical posible. De esta forma y con un leve movimiento de rotación, como veis, el modelo de intraoral se posiciona dentro de la fotografía de manera prácticamente automática. Esto es un procedimiento estándar, como habéis visto, que se lleva a cabo mediante 2 puntos. No vamos a perder la posición del modelo en el articulador. Esta posición del modelo será orientada con la fotografía para ser utilizada para la planificación estética, pero a la hora de funcionalizar nuestro encerado, el modelo seguirá orientado respecto a la base del cráneo con los movimientos que habíamos registrado con ModYo. En la siguiente versión de software, la fotografía de retractor con la fotografía de sonrisa se va a alinear de forma automática. Ya no vamos a tener que ser nosotros quien busquemos estos puntos y conectemos ambas imágenes porque se van a calibrar de forma automática y como veis en la imagen, la progresión entre la fotografía de retracción y la fotografía de sonrisa nos deja ver que ambas estaban tomadas desde un plano correcto y que nuestro modelo, por tanto, está alineado con ambas fotografías y podemos elegir cuál de las dos queremos ver a la hora de valorar nuestro encerado. Quienes estéis usando Smile Creator ya de hace años, recordáis que teníamos que marcar el marco de la sonrisa. Ahora también este es un procedimiento que vendrá simplificado y automatizado. Este recorte del labio va a ser automático, por lo que vamos a tener una fotografía con retractor, unos modelos en el medio y una fotografía de sonrisa delante con acceso visual a los modelos de intraoral que nos manda el doctor. A partir de aquí, la línea bipupilar también será un procedimiento automático que el software detectará. Si no vamos a usar la línea bipupilar, a lo mejor el doctor nos indica que quiere utilizar la bicomisural o que quiere utilizar una intermedia o una línea arbitraria, pues esta imagen será corregida moviendo estos 2 puntos que automáticamente el software determinará en las pupilas y trasladándolos a donde nosotros consideremos adecuado, y a partir de aquí habrá una propuesta de línea media matemática y podemos empezar a realizar este análisis estético facial que venimos realizando ya desde mucho tiempo atrás, que tan útil es a la hora de determinar las proporciones faciales y a la hora de determinar la distribución de espacios en nuestro futuro encerado diagnóstico. A partir de aquí podemos determinar líneas, planos que nos ayuden a comprender la angulación entre diferentes planos del paciente y en un procedimiento especialmente simplificado que antes era muy complicado de realizar utilizando PowerPoint o Keynote. Ahora en simples minutos somos capaces de hacer este análisis con precisión. Afortunadamente, la mayoría de los casos que recibo en el laboratorio ya vienen preencerados. Toda esta información cargada de intención de diseño ya me la transmite el doctor. Es fantástico ver por la mañana cuando yo llego al laboratorio
y abro MedConnect, ya tengo mis casos colgados en la plataforma, me descargo los casos y esos casos ya están cargados de intención de diseño. Gracias a MedConnect ya no necesito yo tener que montar el caso, ver qué tipo de restauración, buscar las fotografías, alinear el TAC, todo esto ya me viene en un proyecto dental que el doctor ya me cuelga, por lo que la receta de trabajo también gracias a esta plataforma se reinventa. Vemos cómo trazar todas estas líneas, planos, compases de proporción nos ayudarán a hacer que lo mejor del 2D y el 3D puedan convivir de forma simultánea. Esto no es un dibujo, como era anteriormente en las planificaciones tradicionales que veníamos realizando, el DSD tradicional que veníamos realizando con Keynote o con PowerPoint. Esto está cargado de intención. Realmente cuando movemos el 2D estamos moviendo el 3D y esto no es solamente una planificación basada en contornos, sino realmente es un STL, una forma tridimensional que vamos a utilizar luego para realizar un modelo encerado, que vamos a utilizar luego para hacer un modelo de mock-up o que por qué no utilizarlo para hacer un trabajo ya definitivo, tanto sobre dientes como sobre implantes, como simplemente si estamos realizando una planificación. Podemos controlar el movimiento de todos los dientes en grupo, de diente por diente, hacer movimientos especulares. Si muevo el 12, el diente 22 se va a mover con la misma simetría o asimetría con la que estoy haciendo las modificaciones en el diente de la otra hemiarcada. Conocer, controlar las medidas en cada momento de estos dientes con un solo clic de ratón también es posible, por lo que encerar ahora mismo se ha convertido en algo realmente simple. Recuerdo mis primeros encerados manuales eran realmente complicados de hacer y para hacer un encerado de 10 dientes como este que estamos realizando yo necesitaba un día entero de trabajo y ahora pues aproximadamente en 30 a 40 minutos soy capaz de hacer un encerado y luego ponerlo en producción en nuestras impresoras. En VisionTech necesitaremos pues aproximadamente del orden de 1 hora y media, 2 horas para imprimir un modelo de estas características y si vamos a imprimir el mock-up para enviarle el mock-up sin modelo directamente al doctor, pues incluso en resina 100 micras necesitaremos bastante menos. En la última fase vamos a previsualizar el encerado, por lo que aquello que os decía, que el paciente me va a ayudar a tomar decisiones, lo tengo en pantalla. Yo puedo ver, compartir con el doctor, podemos compartir, ¿por qué no?, utilizando WebView con el paciente. WebView es una aplicación de Exocad que el paciente puede descargarse de Apple Store o de la tienda de Android y imagínate la sensación de poder jugar con tus dientes en 3D durante el fin de semana, viendo cómo va a quedar tu futura sonrisa. A partir de aquí, y cuando nuestro encerado diagnóstico es aprobado, vamos a utilizar una nueva herramienta. Esta nueva herramienta vendrá también en Galway, es algo que presentamos en el Congreso de Insights hace poco tiempo y es de las primeras veces que vais a poder ver esto en función. Paralelizamos el modelo, por lo que creamos un modelo expulsivo. Vamos a partir de aquí a crear una piel encima de este modelo que nos permita adaptar nuestro encerado. Este adaptado pues, va a poder entrar y salir de boca porque hemos desretentivizado el modelo para permitir su entrada y su salida. Ya no vamos a imprimir el modelo, vamos a imprimir o vamos a fresar el mock-up para enviarlo a clínica. Sabéis que cuando hacemos los mock-ups hay veces que necesitamos sobrecontornear levemente el diente. Yo os recomiendo aquí que guardéis la posición nativa, allá donde lo habíamos encerado, y para poder hacer el mock-up y enviárselo al doctor para probar, es bastante probable que tengamos que vestibularizar el diente un poquito en conjunto para dejar grosor suficiente para que el diente pueda ser mecanizado o que el diente pueda ser impreso y podamos manipularlo. Igualmente el paciente se va a ver a una distancia social y desde un plano frontal y no va a ser capaz de valorar estas modificaciones que hemos hecho y cierto es que cuando vayamos a terminar el caso tendremos guardado o memorizado el encerado en su posición nativa, por lo que no utilizaremos el encerado del mock-up, utilizaremos el encerado nativo para convertirlo en coronas o en restauraciones parciales o en el tipo de prótesis que estuviéramos diseñando. Una vez hecho esto, me gusta volver a Smile Creator con esta nueva piel que se me va a generar mediante esta herramienta de corte, mediante HardCut y poder tener un control. Ya no tengo estos dientes con ese aspecto de póntico que tenía antes, recordáis, ahora puedo tener un control muy fino a la hora de modificar mis márgenes cervicales. Esta herramienta será muy útil también para hacer plantillas y férulas de alargamiento coronario porque vamos a tener un control muy perfecto o incluso un control de simetría muy fácil de manipular
a la hora de determinar nuestras líneas de márgenes en estos encerados diagnósticos. Podemos, a partir de ahora, mandar este modelo a Model Creator y ya no necesitamos acudir a software externos, ni a trucos, ni astucias para decidir si crear un modelo sólido que componga la anatomía primaria del paciente y el encerado que hemos hecho, o si queremos imprimir el modelo y fresar las restauraciones o bien imprimir las restauraciones aditivas, el mock-up, para enviarlo a clínica, y así lo hicimos. Es mucho más interesante, bajo nuestro punto de vista, imprimirlo, porque la resina de impresora tiene cierta flexión y va a ser capaz también de adaptarse de una forma más perfecta si, por ejemplo, le decimos al software que nos permite una retención de 0,1 milímetros o de 0,2 milímetros para que este snap-on smile, que al final de cuentas es lo que es, se quede un poco retenido en boca, aunque utilizamos Try-in para ello. Y mandamos el modelo y mandamos estos chips, mandamos el mock-up a clínica. Ya no es necesario hacer el modelo, sacar la llave de silicona y utilizar resina bisacrílica, porque podemos imprimir directamente la restauración para ser probada en boca. Imagínate que es la primera vez que el paciente tiene en su mano el modelo, el paciente tiene en su mano su futura sonrisa, es uno de los momentos más importantes. Utilizar el mock-up como una herramienta de marketing, como una herramienta de comunicación, hace que los pacientes acepten los tratamientos de una manera muy importante, ¿no? Porque él puede verse antes de haber tocado nada del diente cómo va a quedar su futura restauración. Y que se pueda hacer el mock-up ella sola ya es un lujazo, ¿eh? Sí, porque tú puedes estar haciendo otra cosa en otro gabinete, ¿verdad? El mock-up se reinventa, ¿no? Gracias a estas herramientas y la comunicación entre la clínica, el paciente y el laboratorio, pues se reinventa también. El doctor puede cementar este mock-up en boca, puede trabajarlo, puede pulirlo, incluso el paciente puede irse a casa para hablar con su familia y su entorno social más próximo y valorar si la forma del diente era la correcta o si quería hacer alguna modificación. Podemos escanear con el intraoral estas modificaciones que hemos hecho y luego modificar nuestro encerado nativo haciendo caso a estos cambios que el doctor ve en boca, ¿no? Que nosotros no somos capaces de hacer directamente en el laboratorio. Y bueno, pues creo que es una manera muy eficaz de poder empezar a darle sentido a todo esto que hemos visto en la introducción de la presentación, para hacer que esto de la odontología digital, esto del CAD/CAM, nos simplifique nuestro trabajo diario. Muchas veces cuando yo quería transmitir la información a mi técnico de laboratorio, yo vengo de un ambiente o estoy en un ambiente muy universitario, y lo que solíamos hacer es coger todas las fotografías y empezábamos a trazar esas líneas que muchas veces parece muy sencillo cuando se ven en un keynote, pero realmente no tienen nada de fácil. Entonces, siempre que hacía mis planificaciones, por supuesto, siguiendo los artículos de Spear, empezábamos desde el punto de vista estético, pero muchas veces cuando enviábamos el keynote, toda esa información se perdía por el camino. Entonces, para mí realmente el digital no es solo un escáner de laboratorio, sino son multitudes de herramientas que nos permiten visualizar lo que estamos haciendo. Entonces, podemos juntar lo mejor del mundo analógico y lo mejor del mundo digital. Entonces, cuando yo hacía el análisis estético antiguamente, lo que solía hacer es esto: colocar todas mis fotografías en un Keynote y a partir de ahí pensaba que trazaba bien las líneas. Pero realmente todos los softwares que hay ahora mismo en el mundo digital, y sobre todo el Smile Creator, lo que hacen es permitirnos ser muchísimo más precisos y poder hacer los encerados diagnósticos nosotros mismos. Entonces, siempre que nosotros intentamos hacer un análisis facial, intentamos determinar dónde va a ir el futuro borde del incisivo central. A partir de ahí podremos ir trasladando y colocar el resto de dientes. Pero esto muchas veces no era nada fácil. En este caso, por ejemplo, que es un caso de una paciente que quiere mejorar las carillas que lleva
en los incisivos anteriores y después se plantea hacer carillas también hasta premolares para llenar un poco su sonrisa. Si yo muestro esta imagen, realmente no estamos mostrando nada de información. Y es más, muchas veces, si yo tuviera que hacer un caso de 2 carillas, por ejemplo, preferiría hacerlo de forma analógica porque a mí me gusta mucho encerar, es algo con lo que disfrutaba o disfruto muchísimo y muchas veces, si es solo para casos pequeños, pues todavía encero mis casos en clínica. Pero, por supuesto, cuando estamos hablando de una rehabilitación de estas características, en las que en este caso ya podemos ver que los dientes tienen un poco una inclinación ligeramente hacia vestibular, hasta que no empezamos a mostrar fotografías dentolabiales o fotografías faciales, no nos hacemos una idea de realmente hacia dónde queremos dirigirnos. Entonces, es aquí donde realmente todas estas herramientas son muy, muy, muy útiles. Entonces, nosotros lo que haríamos en clínica es tomar una impresión con el Medit. Esto es realmente sencillo, realmente rápido, fácil, podemos tomar la oclusión. Incluso la herramienta nos permite escanear la cara, que esto me parece realmente una ventaja tremenda porque nos ayuda mucho a realmente cuadrarlo con nuestra fotografía. Esto no es fácil a veces cuando el paciente tiene barba, entonces en esos pacientes si le podemos pedir al paciente que se afeite perfecto, si no es algo realmente complejo, pero con 2 fotografías, si están bien tomadas y unos modelos digitales que no tengan arrastres, es factible hacerlo con el Smile Creator. Y para eso es muy importante que la fotografía esté cuidada, es muy importante que intentemos hacer que las fotografías, por ejemplo, en este caso de reposo y sonrisa, aunque podría ser de sonrisa y con separadores, estén tomadas en la misma posición sin que el paciente haya tenido realmente tiempo de moverse. Entonces, yo muchas veces con el paciente lo que hago es sentarme y explicarle cómo vamos a hacer las fotos antes de realmente hacerlas para que el paciente entrene un poquito esos movimientos y de esa forma las fotografías sean lo más precisas posibles. De esta forma, en clínica, en muy, muy poco tiempo lo que podemos hacer es empezar a trabajar con nuestro Smile Creator. A mí me gusta mucho involucrarme en la parte del laboratorio. Entonces, me gusta mucho intentar enviarle un diseño inicial en este caso, Waldo, para que me haga el encerado diagnóstico. Pero yo intento decirle dónde quiero el futuro borde incisal, porque yo he estado con el paciente, yo he hecho las fotografías, he hecho los vídeos y realmente, normalmente incluso lo llego a probar con Composite o con Flow para que el paciente vea qué longitud estamos buscando. Entonces, a partir de ahí, con una fotografía de reposo y una de sonrisa podemos trabajar. Si el paciente no enseñara nada en reposo, pues deberíamos ir a una fotografía que tenga algo de exposición. Entonces ya estaríamos hablando de retractores, ya estaríamos hablando de ese tipo de diseños. Pero nosotros en todo momento, en clínica, lo que podemos hacer es un diseño que podemos enseñarle al paciente, que podemos enseñarle al técnico. En este caso estamos midiendo las proporciones, estamos decidiendo cuál va a ser el futuro plano de la sonrisa, analizando nuestro plano de referencia, que en este caso escogimos la línea interpupilar. Nos aseguramos igualmente que nuestra fotografía está bien calibrada con nuestro escáner de labio y nariz, que esto me parece extremadamente útil. En este caso, para mí, sobre todo, que yo, por ejemplo, todavía no tengo ningún escáner facial. Creo que incluso con este tipo de herramientas podemos posponer esa inversión. Y al fin y al cabo, nos permite crear nuestro mockup. Entonces, al paciente, antes de haberle enseñado el mockup, esta paciente, por ejemplo, vive en las islas, yo lo que hago es enviarle un diseño digital y ella me valida, me dice si algo no le gusta, me dice que corrija longitud, que corrija formas. En este caso, el primer diseño, el diente era un poco triangular, ella prefería algo más rectangular. Así que antes de hacer absolutamente nada, lo podemos probar. Y para eso, lo que hago es enviarle al técnico mi diseño. Y creo que una forma muy, muy útil de hacerlo es con esta nueva aplicación que ha salido al mercado que se llama MedConnect. Es un software que para mí realmente ha cambiado nuestra forma de comunicarnos con el laboratorio. Realmente es una herramienta que lo que nos permite es un flujo con nuestro laboratorio muy sencillo y muy rápido. Es una forma de enviar nuestros proyectos, de enviar nuestros trabajos, en el cual podemos compartir cualquier tipo de archivo.
ya sea desde un CBCT a una impresión intraoral de cualquier marca, da igual el escáner con el que estemos trabajando. Podemos enviar fotografías, podemos enviar keynotes, podemos enviar PowerPoints, lo que se nos ocurra. Y de esta forma enviarle al técnico del laboratorio toda la información que nosotros necesitamos. Muchas veces cuando yo hablo con mis alumnos, por ejemplo, del máster, lo que me parece fascinante es que muchas veces se empeñan mucho en trabajar mucho sus preparaciones, en mejorar mucho sus composites, en intentar que la futura cerámica vaya a quedar fantástica, pero cuando tienen que enviarle el trabajo al técnico del laboratorio, simplemente le envían 4 fotografías y le transmiten un color. Muchas veces ni siquiera escogen el material con el que las futuras restauraciones tienen que fabricarse. Y yo creo que nuestros pacientes se merecen mucho más. Entonces, esta aplicación lo que nos permite es, de forma sencilla, rellenar una orden de laboratorio en el que podemos complicarla más o complicarla menos para que el resultado final sea exactamente lo que nosotros buscábamos, porque muchas veces el técnico se encuentra con que no tiene absolutamente nada de información y eso me parece que hoy en día con todas las formas que tenemos de comunicarnos y con esta aplicación que ha salido al mercado, yo creo que es prácticamente un insulto hacia nuestros pacientes. Entonces, otra ventaja que tiene esta aplicación es la trazabilidad. En todo momento podemos saber dónde está nuestro trabajo, si se ha enviado a imprimir, si se ha enviado a fresar, si el técnico del laboratorio está cargando nuestras carillas, nuestras coronas, nuestros trabajos, lo que sea. Esto, Roberto, disculpa que te interrumpa, esto que acabas de enseñar ahora mismo es espectacular, porque yo recuerdo todavía, acabamos de ver cómo has seleccionado el tipo de implante que has utilizado y, por tanto, es el tipo de aditamento que yo tengo que pedir para poder diseñar el caso. Yo recuerdo todavía, hace años, cuando llegamos las impresiones de silicona, teníamos que pedir los aditamentos, no sabíamos realmente qué aditamento necesitábamos porque no podíamos ver ni valorar la profundidad de encía que teníamos, si íbamos a hacer algo a medida, si íbamos a hacer algo de stock, si íbamos a usar bases de titanio. Ahora, gracias a esto, la persona en el laboratorio que antes vaciaba los modelos de yeso, que ahora se dedica a recepcionar los casos y a montar los casos digitales, puede pedir todos los aditamentos porque tiene toda la información que necesita en la pantalla, porque tú lo has seleccionado. La métrica del implante, si es unitario, si va a ser múltiple, si va a formar parte de un puente, si va a ser provisional, si va a ser definitivo y también dependiendo si va a ser a medida o dependiendo del material en el que vamos a hacerlo, si es circonio o disilicato, o incluso tú, si ya tienes un encerado previo, nos puedes indicar si necesitamos un MedPro 360 angulado. Pues es espectacular, porque la gestión asistida forma parte de CAD/CAM y que cuando yo recibo el caso, ya para diseñar tenga un prediseño y ya tenga en la batea todos los aditamentos que necesito y que mi modelo esté impreso ya con sus análogos, perfecto, hace que la fluidez sea mucho mayor. Y ahora estábamos viendo el tema de la fecha. Es muy fácil rellenar la fecha con el laboratorio y el laboratorio nos la puede corregir al momento, porque a veces los dentistas pues esperamos las cosas muy deprisa. Entonces, es un flujo en el que hay muchísima comunicación entre el técnico y el dentista. Yo creo que a nivel de poder en pocos minutos saber cuándo ese trabajo va a estar en fresadora, es algo muy, muy útil para las clínicas porque normalmente tenemos un descontrol absoluto con todos nuestros trabajos de laboratorio. Y al fin y al cabo también es una forma de nosotros controlar económicamente lo que estamos haciendo con nuestros laboratorios. Otro aspecto que veo muy importante de esta plataforma es que para cada caso hay un chat individualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que abandonamos la llamada telefónica o el WhatsApp para hablar o comentar los casos. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues a lo mejor podemos tener ese mes mucho volumen y hablar de una carilla y, claro, y tener que volver a esa zona del chat para ver lo que se dijo exactamente. Entonces, todo se queda dentro del proyecto, de la carpeta del paciente y, al fin y al cabo, para controlar lo que está sucediendo, me parece muy útil. Y también un aspecto muy importante, porque hay muchos dentistas o muchos técnicos, que suele suceder más con los dentistas, que no estamos en la misma clínica todos los días. Entonces, el hecho de que sea multiplataforma nos permite también controlarlo desde el iPad, desde el móvil. Y queramos o no, si un día estamos viajando o moviéndonos, el hecho de poder coger el móvil y mirar si hemos enviado el trabajo, si la orden se ha rellenado correctamente, si está en impresión, si el técnico ha tenido cualquier problema que nos lo pueda hacer saber, pues yo creo que es una herramienta muy, muy útil. Sí, nosotros tenemos una
en el ordenador donde tenemos instalada la aplicación en recepción hay una webcam y cada fase se le va haciendo un pantallazo y vamos colgando la fotografía, por lo que también de manera visual el doctor puede tener acceso a cualquier incidencia o ver simplemente el estado en el que está en el trabajo. Roberto, yo recuerdo al principio, cuando empezaba a recibir un trabajo, venía por un email, otro venía por WhatsApp, otro me lo mandaban por un Messenger de Facebook, me han llegado casos en archivos adjuntos, otros me venían por Dropbox, otros me venían por WeTransfer, otros no me venían, otros me venían en Yeso, otros creían que lo habían mandado y yo nunca lo había recibido o simplemente yo no había visto dónde me lo habían enviado porque va muy rápido el email y no había sido capaz de abrirlo. Aquello pues era un desastre, yo le llamaba el limbo digital, ¿no? Pero, aquello que nos tenía que ayudar y en vez de ayudarnos nos perjudicaba. Y gracias a esto, pues... El tema es que además enviar los ficheros por Dropbox, que por ejemplo es una plataforma que funciona muy bien porque puedes cargar enseguida los archivos, el técnico lo podría modificar y nosotros ver las modificaciones. El problema de una aplicación como Dropbox es que realmente nosotros no podemos colgar cosas de nuestros pacientes con el nombre, etcétera. Realmente es algo que no se debería hacer. Entonces, esta plataforma lo que nos permite es que los datos de nuestros pacientes estén protegidos. Al fin y al cabo, yo creo que es algo importante, sobre todo hoy en día que las denuncias se están poniendo más al día en Europa, entonces es algo que hay que controlar perfectamente. Y yo creo que de esta forma podemos evitar problemas. En este caso, lo que hubiese hecho, en el caso de la chica anterior, lo que hubiese hecho es enviar mi encerado diagnóstico a Waldo. Waldo lo hubiese digitalizado, lo hubiese funcionalizado y entonces me hubiese enviado la propuesta final. Y de una forma muy sencilla, yo lo que puedo hacer es descargarme en mi móvil en la aplicación de Exocad, descargarme el diseño que me haya enviado y no solo me lo puedo descargar yo, es que se lo puedo enviar al periodoncista, se lo puedo enviar a la paciente y de esa forma comunicarme con todo el equipo, con el paciente, con el técnico del laboratorio y visualizar de forma muy rápida lo que quiero que el paciente o cualquier colaborador vea de nuestro caso. Entonces, es algo que me parece tremendamente útil hasta que el punto que me lo valide y yo lo pueda probar en boca. Entonces, esto es probando nuestro mockup. En este caso, la paciente validó el proyecto, así que ya procedimos a hacer las preparaciones de nuestro caso. Siempre que trabajo con técnicas digitales, soy un fan de trabajar con Teflon, porque el Teflon lo que nos permite es tomar una impresión sin tantas sombras, porque al tener algo que contrasta bastante, lo que conseguimos es que el escáner tenga facilidad para leer esos márgenes y al fin y al cabo, cuando nosotros tomamos la impresión, estamos ya cansados. Es un punto que muchas veces podemos estar hasta ya, venga, va, tomo la impresión rápido. Pero lo bueno de los sistemas digitales es que nos permite poder trabajar de una forma que no nos entreprisa, que no tengamos que estar pendientes de si colocamos muy rápido la silicona o no, de que si estamos respetando los tiempos y podemos tomar esta impresión en 10, 15 minutos, incluso si nos hace falta, diente por diente, asegurando que cuando ya tenemos un área que nos ha salido bien, lo guardamos, todo lo que intentemos rescanear sobre esa zona no lo podremos rescanear si ya consideramos que está correcta. En el caso de que esté mal, podemos borrar, volver atrás y esto creo que es extremadamente útil. Roberto, imagínate la alta predictibilidad de todo esto, porque en este caso has intervenido tú, ha intervenido tu equipo, he intervenido yo, ha intervenido mi equipo y esta mañana todavía estaba hablando con Ferran, que estaba terminando las carillas. Imagínate que se ha podido o que se va a controlar la forma perfectamente desde tu idea inicial, que luego fue modificada, que luego fue convertida en un día de preparación, que luego fue convertida en provisionalización, que luego ha sido mecanizada con la MSI Core Made in House, utilizando bloques de cerámica feldespática, que otro compañero está terminando. Todo en laboratorios diferentes, por personas diferentes y con un control de forma y con un control que coincida exactamente con la idea inicial sin variar nada. Esto antes era imposible de manera analógica, porque aunque tú tuvieras una buena idea, yo tuviera otra buena idea, Ferran tuviera otra buena idea, el cirujano, el ortodoncista, todos podemos tener buenas ideas, pero que esa idea en conjunto obedezca al mismo criterio y que no nos movamos de nuestra planificación
modificación inicial sería completamente imposible. Gracias a esto pues lo estamos logrando. Y en este caso, pues la paciente se marcha con este provisional que para nosotros es muy fácil rescanear, enviárselo al técnico, la paciente nos lo ha validado. En el caso de que queramos hacer cualquier modificación en el provisional, lo podemos hacer y rescanearlo. Y aparte, con las nuevas aplicaciones que vienen en los escáneres, esa reducción que hagamos del volumen o esa modificación podemos verificar en un momento que no haya supuesto un peligro para nuestra futura restauración. Es decir, que podemos verificar que el grosor todavía sea el adecuado. Esta paciente, por ejemplo, me hizo modificar 2 de los centrales y después de haber hecho la modificación rescaneé y comprobé que todo se había respetado, que teníamos todavía los grosores respetados, ya que el volumen final pues era un poquito... era un caso que en los centrales prácticamente no tuve que tallar nada al retirar las carillas. Entonces, todas estas herramientas lo que nos permiten es ser muy precisos. Antiguamente requeríamos de llaves de silicona y podíamos cometer errores. En cambio, hoy en día, con todo este tipo de software, lo que estamos consiguiendo es evitar tener problemas en nuestro día a día. Y, por supuesto, esto influye en grandes rehabilitaciones. Yo creo que la gran ventaja es que nos permite ser mucho más predecibles en casos que pueden ser bastante complejos, como el siguiente que veremos aquí. Este es un caso hecho. Sí, creo que nos estamos demorando de tiempo. No sé si ya tenemos que dejar el caso de cirugía para presentarlo en algún otro momento. Yolanda nos quería dejar unos minutos para preguntas que le tenemos que preguntar a ella, si me parece bien, porque tengo muchas ganas de poder ver el caso de cirugía, pero creo que con un poco más de tiempo, si no te parece a ti mal y a Yolanda no le parece mal, lo podemos hacer con un poco más de dedicación. Me parece correcto. Yo además quería guardarme un minuto para mí, si nos parece mal. Hoy prácticamente no sabía si iba a estar aquí. La semana pasada, desgraciadamente, mi padre nos dejó y yo lo que quería era hacerle este pequeño homenaje a mi padre. Él hubiese querido que yo hubiese continuado haciendo mis presentaciones, haciendo que la odontología fuese mejor, algo por lo que él había trabajado durante muchos años, era su pasión. Todavía un jubilado venía constantemente por la clínica y esta presentación, aunque haya sido muy breve, quería que fuese un pequeño homenaje a mi padre y agradeceros a todos por las muestras de cariño que habéis mostrado a mi familia, por todos los mensajes que nos han llegado. Nos sentimos tremendamente orgullosos de lo que mi padre fue y de la gran persona que ha sido, porque las muestras de cariño han sido infinitas. Entonces, este es mi pequeño homenaje a él y muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros. Espero que hayáis disfrutado y muchas gracias. Yo muchísimas gracias a los dos, Waldo, Roberto. Sinceramente, para mí ha sido un magnífico final. Yo, si os parece, lo dejamos aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, podéis usar la dirección de email con la que habéis recibido la confirmación de la sesión de hoy. La verdad es que hemos tenido mucha gente que incluso se estaba apuntando mientras habíais empezado ya y ya ha empezado con la sesión ya iniciada, y me estoy recibiendo felicitaciones a través del chat, o sea que realmente estamos muy contentos. Sabemos que es muy complicado para muchos de los asistentes encontrar una hora adecuada, y gracias por el esfuerzo de estar aquí. Gracias una vez más, Waldo y Roberto, porque es un placer oíros siempre. Muchas gracias. Esperamos que la próxima vez podamos vernos todos en persona. ¿De acuerdo? Sí, ojalá. Un abrazo a todos. Fuerte abrazo. Gracias.